Dios les bendiga, bienvenidos, que el Señor les bendiga a todos en este nuevo día que el Señor nos ha dado. Este es el día que el Señor hizo para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Que este día podamos aprender de la palabra de Dios una vez más, escudriñando su palabra y viendo lo que Él tiene para nosotros. El mensaje siempre es fresquito, como a la mañana de hoy. Siempre es fresca la palabra de Dios y que el Señor día a día quiera añadir a nuestro conocimiento de su palabra y que día a día nos alienta a que escudriñemos en ella y que nos guiemos por ella y que ella sea siempre nuestro alimento espiritual en todo momento. El Señor siempre se preocupa por nosotros, por eso quiere lo mejor, y lo mejor es aprender de su palabra, lo mejor es estar en comunión con Él y lo mejor es buscarlo día a día, así como cada uno seguramente lo hace. Dios les bendiga a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar ahí, por estar conectados y porque el Señor también quiere hablarles, quiere que una vez más estemos aprendiendo de su palabra y recibiéndola, Señor, como todos los días nos proponemos en nuestro corazón, en buscarla a Él en oración y también de leer su palabra. Está bueno el sistema que tienen de aprender la palabra, de leer la palabra, todo el año, o sea, poder leerla en todo el año, la palabra de Dios, la Biblia, y es un buen sistema para que todos los días el Señor nos hable a través de su palabra y a través de diferentes pasajes bíblicos, porque todo es para nosotros, todo es para que día a día aprendamos de ella y sobre todo tener la experiencia con el Señor, que eso es muy importante. Y muchas de esas cosas, lo que tenemos para hoy, hablar de la palabra de Dios y los consejos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y de esa manera ir desarrollándonos como hijos suyos, como coherederos del reino, juntamente con Cristo, y así día a día convertirnos más y más en hijo de Él. Bueno, vamos a orar. Bienvenidos a todos nuevamente y que el Señor esté bendiciendo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y te damos muchas gracias por darnos este día, Señor, por darnos la bendición de estar, Señor, aquí, Señor, a través de este medio que hoy utilizamos, Señor, para comunicar tu palabra, Señor, y para comunicarnos entre nosotros y para estar en comunión, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que tú también estás en medio nuestro, Señor, que quiere una vez más enseñarnos de tu palabra, bendecirnos y llenarnos de tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos que están conectados, Señor, bendice sus hogares, bendice a cada jefe de familia, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que van a estar viendo el video en diferido, Señor, que tu palabra también llegue a cada corazón y que puedan estar compartiendo, Señor, con otros el mensaje de salvación, Señor. Te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos escudriñando la palabra de Dios, seguimos aprendiendo de ella y el tema que nos toca hoy es la verdad en tiempos difíciles. La verdad en tiempos difíciles. Dice en 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sigamos este consejo que le está dando Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, en primer lugar, y de la doctrina. En segundo lugar, de lo que te enseñan, de lo que aprendes, de lo que estás alimentándote y lo que está entrando en tu vida, en tu corazón. Ese alimento, esa doctrina es el alimento que estamos recibiendo día a día. Persiste en ella, en la buena doctrina. Haciendo esto, te salvarás tú y también se salvarán aquellos que oyeren. Pero qué importante es predicar la verdadera palabra de Dios y la verdadera doctrina. Pero tal vez muchos nos preguntamos, como se preguntó Pilato
en ese momento cuando arrestaron a Jesús y lo tenía frente a él. Y le dijo, ¿qué es la verdad? Y hoy seguramente que hay muchos todavía que se preguntan, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿La verdadera doctrina? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y el Señor Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también sigue diciendo ese versículo, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando llegamos a los pies de Cristo, muchos de nosotros venimos con muchas cosas arraigadas a nuestras vidas, muchos descreimientos de Dios, de la gente, de los gobiernos, de todas las cosas que nos rodeaban o que nos rodean, y descreído de todo. Tal vez no había algo que creyéramos. Veo como esas personas que nunca creen en nada, que le decía esto, decía aquello, decía lo otro, y siempre están dudando de las cosas. Entonces, seguramente que muchos de nosotros estábamos en eso, y también tal vez nos preguntábamos, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Y todo eso. Pero una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando nos entregamos totalmente a Él, todas esas preguntas son respondidas. Y no solo que son respondidas, sino esas preguntas tal vez que teníamos o esas dudas fueron erradicadas de nuestras vidas y comenzamos a vivir una nueva dimensión de nuestro ser en la presencia de Dios. Comenzamos a creerle, comenzamos a estudiar su palabra, comenzamos a hablar con Él. Todo eso vamos incorporando cada uno en nuestro corazón. Cada creyente va incorporando eso en su vida una vez que recibimos a Jesús, pero que lo recibimos realmente de corazón. Cuando podemos depositar todo en Él, podemos derramar nuestra vida ante el Señor. Pero todo eso nos va pasando a medida que nos vamos acercando al Señor y que nos vamos entregando a Él. Pero también en esos momentos vienen las pruebas que hacen que los creyentes se alejen, comienzan a alejarse, comiencen a deslizarse, como vimos en algunos pasajes con otras clases, donde los creyentes empiezan a deslizarse, a ir corriéndose de a poquito, como se desliza el agua en las manos. Veo que no podés sostener un poco de agua, bueno, que pones y se va deslizando así suavemente, sin darte cuenta, ya no te quedó nada en la mano. Bueno, muchas veces cuando pasa eso con el creyente se va deslizando, se va descreyendo de vuelta de la palabra de Dios y va atrás las falsedades, atrás otras doctrinas, tal vez a otros líderes, detrás de otros líderes, también buscando otras cosas. Y muchas veces eso está entre nosotros, está en el mundo, está aún metidos en la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, quiere decir que se apartarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, eso existe a un día, o eso está por ahí entre nosotros también, donde quieren apartar a los hijos de Dios y llevarlos por otra senda, por otros caminos, por otras mentiras, otras falsedades. Y como decía antes, que tal vez hay gente que todavía está buscando la verdad y va detrás de la mentira. Por buscar la verdad se encuentra con la mentira y entonces la sigue. Y cada vez eso se va haciendo raíz en las vidas, en los corazones.
Y en vez de acercarse más a Dios, se aleja más a Dios, porque va endureciendo su corazón. Eso es lo que dice acá, la- tener la conciencia cauterizada, la conciencia endurecida hacia la palabra de Dios. Eso solamente hace falta para alejarse en Dios, endurecer su conciencia, endurecer su corazón. Y muchos se preguntarán, ¿pero pasa eso en los cristianos? ¿Puede pasar eso en alguien a todos de esas situaciones? Pero después, cuando empezaron las luchas, cuando empezaron las pruebas, cuando empezaron que no me gustaba esto, no me gustaba la cara del líder, la cara del maestro, la cara del pastor, y se empezaron a alejar, a deslizarse, como decía antes, de la palabra de Dios y de la sana doctrina y de la buena doctrina. ¿Puede pasar eso? Sí, pasa, y pasa a menudo. Se van alejando, se van descreyendo de la palabra de Dios, pero eso está en cada uno de nosotros, también para ir ayudando al crecimiento, ayudando a que la palabra de Dios sea sembrada, que la verdadera palabra de Dios esté en cada uno, enseñar a que la palabra de Dios es la única verdad, que Jesús es la única verdad, que es el único camino al Padre y es el único que nos da vida y vida en abundancia. Pero eso debemos también creerlo nosotros. Nosotros tenemos que tener muy en claro esas cosas, que Jesús puede sanar, que Jesús puede salvar y que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Todo lo recibimos por gracias y lo que hacían estos falsos maestros era distorsionar esa gracia que Dios nos estaba dando. Enseñaban cosas que ni Jesús ni los apóstoles hubieran enseñado. Como dice en el verso 4, seguimos, 3, perdón, de 1 Timoteo 4, capítulo 4, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Están leyendo claramente esto? Que dice que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. O sea, que esa gracia que Dios le estaba brindando a sus hijos, a los creyentes, estos falsos maestros estaban queriendo apartar, cauterizar, como decía sus mentes, su conciencia, endurecerlo para que no creyera, para que no siguieran eso, para que no siguieran al Señor. Dice el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo con acción de gracia, como dice la palabra de Dios también, si tomamos como prioridad, como importante el día de hoy, lo hagamos para el Señor. Todo sea para el Señor, con acción de gracia al Señor, no con doctrinas de hombre o lo que el hombre esté promocionando o proporcionando a que eso sea así, como dice en el verso 4, prohibirán casarse y abstenerse de alimento. Eso no es bíblico, eso no es verdad. Y ellos creían que enseñando eso, la gente iba a tener más el favor a Dios, o sea, más el acercamiento a Dios, más la gracia de Dios, más la bendición de Dios. Pensaban que haciendo esas cosas iban a acercarse más a Dios, como en la antigüedad. Creían que realizando determinadas imágenes iban a acercarse más a Dios, que eso lo iban a tener más cerca de Dios. O hoy en día, teniendo una imagen, teniendo algún santo, iba a decir, en su poder, eso lo acercaba más a Dios, que eso iban a tener más el favor de Dios. Bueno, esto era lo mismo.
Tal vez no estaban con una imagen enfrente, pero le estaban enseñando cosas que no coinciden con la palabra de Dios. Eso era lo que llevaban a hacer esta gente, estos individuos en esa época de Pablo. Y qué bueno que tener personas sabias, personas realmente preparadas, personas que realmente creen en Dios y que realmente sirven en Dios para que estas cosas las haga ver, para que estas cosas las tenga en claro. Hoy también es necesario que el siervo de Dios esté preparado para cuando vengan estas cosas no pueda cauterizar, dice, la mente de sus fieles, las mentes de los creyentes que tiene en su redil, a cargo, ¿no? Todas esas cosas están entre nosotros, están alrededor nuestro y de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que dice el apóstol Pablo, le da muchos consejos a Timoteo, porque Timoteo era uno que estaba al frente de estos grupos de la iglesia de Dios, ¿no? De la iglesia del Señor estaba al frente. Entonces era como que se estaban infiltrando todas estas doctrinas o estas falsas doctrinas en ese lugar. Y respecto a lo que hablaba del alimento, de prohibido casarse, en primera de Corintios, capítulo 7, 8 dice que no está mal casarse. Y el 8.8 te dice que habla de los alimentos que podemos consumir. Y hay una sola cosa que lo dice la palabra de Dios que no podemos consumir, que no podemos comer, que es sangre. Eso cada creyente lo tiene que tener presente y tener claro porque la palabra de Dios enseña eso. Como decía la semana anterior que di la clase, repetía lo que dice el pastor, que del Señor nada nos prohíbe. Y lo único que no podemos hacer es pecar. Y como pecar no quiero, o sea que todo lo demás lo puedo hacer. Eso era lo que nos enseñaba el pastor siempre. Vamos a leer Colosenses 2, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y no se vayan de Timoteo porque después volvemos. El capítulo 2 desde el versículo 8 nos habla de la plenitud en Cristo. Nos da muchos consejos, muchas referencias de lo que es vivir plenamente en Cristo. Pero el 20 al 23 dice, pues si sabéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todo esto, si nos estaba hablando de la plenitud de Cristo, dice, mirá que nadie se engañe por medio de filosofías y buena sutileza, comienza el verso 8, o sea, nos estaba dando todo un panorama de las cosas que podían suceder y las cosas que estaban sucediendo. Y por eso que dice, tales cosas, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, o sea, volvemos a lo que decía antes, nada nos prohíbe el Señor. Lo único que no podemos es pecar, no debemos pecar, o sea, todo lo demás se hace. Si hacemos caso de una cosa, es para el Señor, todo lo hagamos en nombre del Señor. Y cada uno de nosotros, de los seres humanos, somos seres inteligentes, sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que está prohibido y lo que no. Lo sabemos. Aún hoy con este marco de pandemia, sabemos cuál es el protocolo que debemos cumplir, cuáles son las reglas que están impuestas de sanitización, las reglas el aislamiento, de los confinamientos,
cuánto nos podemos reunir, a cuántos lugares podemos ir, qué horarios tienen los comercios, quiénes pueden viajar en transporte público. Todos lo tenemos en claro, lo sabemos, y muchos no cumplen esas reglas, no están no cumplen el protocolo. En un lugar de trabajo se debe cumplir el protocolo a rajatabla, porque de lo contrario no podés estar trabajando en ese lugar. Y si alguno se descuida, porque siempre hay descuidos, entre comillas, se le llama la atención y se lo encamina. Y así como todo, la palabra de Dios es para cumplirla. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. La palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para alimento diario de cada uno de nosotros. Y claramente la palabra de Dios también nos enseña que la salvación es por gracia. Por lo tanto, que si viene otra forma de salvación para el ser humano, es erróneo. No está dentro de la palabra de Dios. No está dentro del plan de Dios. No mandó a otros a morir por los pecados de nosotros. Mandó a su Hijo. Eso estaba en los planes de Dios. Las personas que añadan condiciones que no son bíblicas son herejes, están adulterando la palabra de Dios. Y eso los lleva también a condenación si no se arrepiente. Pero acá viene una pregunta: si la salvación es por gracia, ¿por qué es tan importante nuestras acciones? Es muy importante nuestras acciones porque debemos reflejar a Cristo. Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, debe reflejar a Cristo. Deben saber que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados por el Señor. Por eso es importante nuestras acciones. Y acá viene la otra: no es por obras, sino por gracia, de que el Señor nos perdona, nos salva. Pero también si no van acompañadas de esas obras o de esas acciones, tampoco serviría, tampoco se darían cuenta de que somos cristianos y que hemos sido restaurados por la gracia de Dios. O sea, todo tiene su grado de importancia. Todos tienen que estar muy claro y muy bien entrelazados unos con otros. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras prioridades, nuestras reflexiones, todo debe tener una correlación, ¿no?, unos con otros y una conexión con otros para que realmente expresemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque si no, no podemos, no solamente con hablar de la palabra de Dios puede estar bien. O sea, las acciones tienen que decir mucho. No puedo hablar, con esto quiere decir, no puedo estar hablando de la palabra y después mi actitud es otra, o mis acciones son otras. Hay mucha diferencia en obedecer los mandamientos de Dios y obedecer los mandamientos de hombres. Acá vemos en la palabra de Dios quienes seguían los mandamientos de hombres y quienes seguían los mandamientos de Dios. Además, los mandamientos de Dios son los que permanecen y los mandamientos de hombres no, las doctrinas de hombres no. Ustedes seguramente han escuchado mucho de los mandamientos de hombre o doctrinas de hombre que no han perdurado, que se han terminado, se han esfumado rápidamente.
¿Por qué? Porque no están respaldados por el Señor, no están respaldados por la palabra de Dios. Seguir los mandamientos de Dios siempre vamos a obtener los mejores beneficios de parte de Dios. Y aquel creyente que esté realmente firme en la palabra de Dios, en la doctrina del Señor, en la doctrina de Dios, cuando le vengan los falsos maestros con falsa doctrina, con otras enseñanzas, la va a rechazar, porque él va a estar firme en la palabra de Dios, en lo que ha recibido, en las prioridades de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo nos aconseja y que dice que todo hagamos para la gloria de Dios, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios cuando realmente estamos firmes en la palabra de Dios. Seguimos leyendo 1 de Timoteo capítulo 4, verso 6 ahora. Si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Eso le dice Pablo a Timoteo, que si él enseña realmente la buena doctrina, va a ser un buen ministro de Dios. Y dice el 7, desecha la fábula profana y viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Los consejos de Pablo no eran solo para Timoteo, sino es para cada uno de nosotros hoy. Cuando una iglesia realmente predica de Cristo, todo puede marchar excelente. Pero cuando la iglesia ya se convierte en una reunión social, ya la palabra de Dios ya queda en segundo lugar. Y eso no tiene que pasar. Eso no tiene que pasar en aquellos que realmente quieren alcanzar la misericordia de Dios y alcanzar a otros sobre todo. Porque esa es la idea. Nosotros estamos acá para predicar la palabra. Fuimos salvos con ese fin, de que alcancemos a otros. Tenemos esa responsabilidad de comunicar de Cristo y que todos puedan recibir el mensaje de salvación. Eso es lo que debemos tener nosotros en claro, y no solamente hablar con nuestras palabras, sino, como decía anteriormente, con nuestras acciones. Y acá como dice que desecha fábulas y profanas y viejas y ejercítate en la piedad. O sea, no hagamos caso de todas esas cosas que podamos escuchar o que vienen hacia nosotros, sino ejercitarnos en la piedad y realmente en la palabra de Dios. Como dice el 8, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso quiere decir que no solamente cuidemos nuestro cuerpo, sino también cuidemos nuestro espíritu. Que así como el atleta cuida su físico para estar bien, cuida con la rutina de ejercicio y también con la alimentación para estar bien, para enfrentar la disciplina que esté realizando. Pero también es necesario para nosotros estar bien físicamente y está bien espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Porque nuestro físico necesita también que nos traslademos a otro lado, que estemos bien para predicar la palabra, y nuestro espíritu debe estar alimentado con la palabra de Dios para poder expresarlo. O sea, son dos cosas. No que hagamos más caso de nuestro físico para estar musculoso, para estar flaquito, para estar sin arrugas. No se refiere a eso, sino que nosotros también debemos alimentarnos bien, tenemos que tener nuestra rutina de ejercicio, porque nuestra mente también debe estar bien, debe estar activa, está preparada para todas las cosas que nos pueden venir. Si
si estamos débiles y nos vienen, por ejemplo, como leímos antes, estos falsos maestros, con esa falsa doctrina, capaz que nos vamos detrás de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está débil, nuestra mente está débil, nuestro espíritu está débil, está descreído por ahí de muchas cosas. Aún hoy muchos pueden estar descreídos de muchas cosas, descreídos de la medicina, descreído del gobierno, descreído de Dios mismo, y eso nos puede arrastrar a cualquier lugar si no estamos firmes en lo que creemos, en lo que hemos recibido. Como decíamos al principio, ¿cómo puede apartarse alguien que ya ha recibido Dios? Sí, se aparta, se aparta de Dios, y si no se aparta de Dios, también empieza a dudar de muchas cosas. Puede estar en el mismo camino o puede estar en la misma congregación, pero también pensando otras cosas, descreyendo de muchos, de sus líderes, de sus pastores, de sus maestros, pero puede estar dentro del cuerpo o puede estar participando de varias actividades, o estar simplemente para estar. Sin entrar en detalle, debemos buscar a Dios y ser llenos de su Espíritu Santo para estar fortalecido espiritualmente. Debemos desechar, así como decía acá, todas fábulas, toda cosa que no nos sirve, así como vamos desechando cosas que no nos sirven. Cuando estamos limpiando la verdura y vamos sacando las hojas amarillas o las que están muy marchitas, bueno, así también debemos ir desechando aquello que no nos sirve, aquello que no nos va a alimentar. O cuando encontramos con una manzana que está un poco picada, una naranja que está más o menos, sacamos eso que está feo, eso que desecha. ¿Por qué? Porque si comemos eso no nos va a hacer bien, no va a quedar, no va a ser bien para mí. Bueno, así es todo. Todo lo que nos esté bien, aquello que no va a perjudicar, aquello que no va a hacer daño, desecharlo así de fácil, porque esas cosas no nos edifican. Seguimos leyendo primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 9 ahora dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esto es lo que manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También es un buen consejo esto que dice, ¿no? Esto manda y enseña, esto que ninguno tenga en poco tu juventud. Toda la Biblia es fiable y digna que confiemos en ella y que le prestemos atención a cada una de sus palabras, cada uno de sus versículos, cada una de sus enseñanzas. Siempre prestemos atención a la palabra de Dios. Cristo es el Salvador de todo. Cristo murió y resucitó por todos los hombres, por vos, por mí, por aquellos que aún todavía no lo han recibido. O sea, el mensaje es para todos. Todos deben recibir al Señor. Él murió por todos, no por pocos, sino por muchos. Acá también vemos que el apóstol Pablo era un apasionado de la palabra de Dios. Qué pasión que tenía por enseñar la palabra de Dios. Porque además él sabía mucho de las leyes, sabía mucho de la palabra, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Lo que también pasa en mucha gente, que muchos tienen mucho conocimiento. Yo por ahí escucho, cómo habla, conocimiento, cómo repite los versículos, cuánta sabiduría, cuántos temas puede manejar. Yo no estoy ni al tobillo, le llego con ellos. Y llegar a los tobillos me parece mucho todavía. ¿Cuánta sabiduría
pero ¿cómo se sabe estos temas? ¿Cómo sabe lo otro? ¿Cómo sabe esto? ¡Qué apasionado! Pero a veces es de la boca para afuera. Es el corazón, dice otra cosa. A veces las actitudes dicen otra cosa. Y la pasión que tenía el apóstol Pablo era realmente por el encuentro que tuvo con el Señor. Entonces él a todos los que les recomendaba, les enseñaba, era que querían que sean realmente el reflejo del Señor Jesús, de lo que el Señor hubiera hecho si estaba ahí en ese momento. Pablo no lo conoció a Jesús, no vivió en los tiempos de Jesús, eso quise decir. No estuvo con él como estuvieron sus apóstoles y mucha gente que estuvo con Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero el apóstol Pablo no. O sea, todo lo que él recibió fue realmente su espíritu, en su corazón, que Dios le estaba revelando, lo que le había revelado y lo que le había aprendido, enseñado. O sea que entregó su corazón totalmente a él para poder después enseñar y poder predicar de esa manera. Qué bueno poder contagiarnos del apóstol Pablo, ¿no? Hablar de la palabra de Dios con esa pasión que lo hacía, con esa enseñanza, con esos consejos que deja acá escrito para nosotros, porque hoy es para nosotros y para que sigamos pie de la letra. Pero no que sigamos porque lo dijo el apóstol Pablo o porque eran experiencias de él. No, porque eso es lo que nos da vida. Eso que mantiene activo nuestro espíritu, nuestra conciencia. No la conciencia cauterizada como tenían estos falsos profetas, sino ser realmente un buen ejemplo del Señor, un buen ejemplo de la palabra de Dios. Estar con personas, así seguramente como estuvo Timoteo con Pablo, que aman realmente al Señor, nos lleva a querer recibir algo también nosotros maravilloso y amar a Dios con todo nuestro corazón y llevar todas esas experiencias a la práctica. Ser un buen soldado de Jesucristo, como decía en otros pasajes también. Y estaba claro que Timoteo reunía todas esas condiciones. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 20 al 22. Dice así: pues a ninguno tenga del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Eso está hablando claramente de Timoteo. Y como decía, de este consejo que le daba, que ninguno tenga en poco tu juventud, era que ninguno tampoco tenga en poco el ministerio de cada uno de lo que están sirviendo a Dios. La gente va a hablar, la gente va a opinar, pero vos tenés que saber a quién servís, quién te rescató y hacia dónde vas. Eso tenemos que tener la seguridad. Por eso que es tan importante la buena doctrina, ¿no? La buena enseñanza. Siempre vamos a estar atrapados por ahí en el que dirán, por eso que siguen los consejos de Pablo. Y muchas veces, por ir detrás de ese de qué dirán, muchos líderes se han apartado, muchos siervos se han apartado. ¿Por qué? Por el que dirán. Y se siente desalentado por su ministerio. A veces le trae muchas consecuencias a su liderazgo y bueno, terminan perdiendo la salvación porque terminan alejándose de Dios. Por eso no debemos
caer en esa trampa y seguir los consejos del apóstol Pablo que dice, procurad agradar a Dios, vivir de una manera intachable y ser un ejemplo. Todos esos consejos, si lo tenemos bien presente, nos va a ayudar a que nunca nos apartemos del Señor y que nunca vayamos atrás de otra falsa doctrina. Y si tenemos esa consecuencia, ¿no? Que nos estén acusando de una mala acción o lo que sea, bueno, busquemos en el Señor y que el Espíritu Santo nos revele realmente si estamos actuando mal y si estamos mal en alguna situación, en alguna cosa, que el Espíritu Santo realmente nos muestre y si en esos momentos no se da a nosotros y también meditemos en si hay algo mal en esas acusaciones, por ejemplo. Y si no hay nada mal, si el Espíritu Santo no nos revela nada, si no hay nada mal, o si descubrimos algo mal, si Dios descubre algo mal, hagámonos cargo de eso, si está algo mal. Y si está todo bien, gloria a Dios, vamos para adelante. Sigamos glorificando a Dios y sigamos adelante. Seguimos leyendo el capítulo 4 de Timoteo, ahora en el verso 13, que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que en tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo, como leímos al principio, y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Porque ese es el otro tema, ¿no? Porque si nosotros predicamos un mal evangelio o con mal ejemplo, no se salvan los que nos están escuchando también. Van a ir a perdición. Voy a ir yo a perdición y van a ir ellos juntamente conmigo. Pero si ellos han recibido la buena doctrina, la buena enseñanza, la buena exhortación, y después yo soy el que me pierdo yo. Ellos siguen sirviendo al Señor. Pero eso es lo que dice acá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, tengo que tener cuidado de mí y de la doctrina que enseño. Y si persistimos en ello, me salvaré yo y se salvarán los que me oyen o los que me escuchan, a quien les comparto la palabra de Dios. Pero esto es muy importante, que lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando, lo debo estar creyendo. Eso tiene que tener raíz en mi vida para que los otros crean. Y también que iba acompañado. Las acciones, el testimonio. A veces el testimonio, cuando decimos testimonio, se refiere a nuestras acciones, a nuestro comportamiento. No el hablar, el contar. El contar. Que me sané de esto, que me sané de aquello, que me hizo esto, que conseguí trabajo, que conseguí... Sí, todo eso está perfecto, está muy bueno. Pero no se refiere al testimonio el hablar solamente, sino las acciones, nuestro comportamiento. Ese es nuestro testimonio, nuestro accionar en cada situación, en cada momento que nos toque atravesar. Eso es lo que quiere el Señor, y que siempre la palabra de Dios sea el centro de todo. Por eso que dice los consejos de ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Sin la palabra de Dios, ninguno de nosotros va a poder madurar. Y acá me hace acordar a un testimonio de un joven, porque a veces yo también espío algunas otras reuniones y también los institutos y todas esas cosas, porque muchas de esas te van enseñando
y también te van alimentando a tu espíritu, cómo obra el Señor y también cómo hay otras cosas que no ayudan a bien. Entonces este joven contaba que iba a una iglesia donde en toda la reunión, nada más que por ahí leían un versículo y ese versículo hablaba muchísimas cosas, muchas cosas. Y no era lo que él buscaba. Él buscaba la palabra de Dios, que le hablen de toda la palabra de Dios, que le lean la palabra de Dios, que le enseñen sobre esa palabra. No solamente un versículo así suelto, como dice siempre nuestro pastor, un texto fuera de contexto para pretexto. Eso no quería. Él quería que le enseñen la palabra de Dios y que le enseñen, como estábamos hablando ahora, la verdadera doctrina. Y entonces él contaba eso, que después cuando llegó a la iglesia de Citibel, ahí sí se encontró con la verdadera palabra de Dios y que realmente era lo que necesitaba. Que eso también tenemos que tener en cuenta y qué bueno es escuchar eso para tener en cuenta qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos y que realmente estamos enseñando la palabra de Dios o simplemente estamos tirando versículos sueltos y que lo agarre quien lo agarre y por ahí lo disfrazamos, lo cubrimos de mucha palabrería, que tampoco eso sirve, tampoco sirve hablar muy bien si realmente lo que estamos diciendo no viene de parte de Dios. O sea que hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que tener cuidado. Por eso que sigamos leyendo la palabra de Dios y sigamos aprendiendo de ella, porque ella es la única que nos va dando luz para que nosotros aprendamos y para que nosotros estemos atentos, que eso es lo que debemos tener. Tenemos que estar atentos a todos, buscando siempre de Dios. Si hemos tenido esa experiencia nueva con el Señor, no nos quedemos con él. Si hemos tenido experiencias buenas, quiero decir, con el Señor, no nos quedemos con eso. Busquemos las experiencias nuevas, día a día. Busquemos de Él. Necesitamos un nuevo toque de Él, un nuevo toque de su Espíritu Santo, una nueva renovación en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Dedicaremos más tiempo en oración al Señor, en buscar a Él, en leer su palabra, en buscar su presencia, que la llenura del Espíritu Santo esté en nosotros. Si hoy no nos podemos estar en el templo reunido, busquemos en todo momento la presencia de Dios, la renovación de su Espíritu de Dios, que esas fábulas, que esa falsa doctrina no nos toque, no nos llegue, que estemos cubiertos por el Espíritu Santo, que la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas esté siempre, para que podamos aprender de los consejos de Pablo, que nos dice que no debemos descuidar el don que hay en nosotros, que no debemos descuidar la relación con Cristo, que nos ocupemos de nuestra salvación y que nos ocupemos de la doctrina, de la buena doctrina. ¿Sabe? Ninguno de nosotros somos inmune a todas esas cosas que por ahí podemos nombrar o que hemos nombrado o que nos pueden pasar. Ninguno. Por eso que debemos estar atentos a las enseñanzas, escuchar los consejos, seguir los consejos, escuchar a nuestro pastor, escuchar a nuestro líder, escuchar a nuestro hermano, a nuestro maestro, escuchar a cada uno y seguir sus consejos, para que de esa forma estar siempre vigilantes en esta vida. Sabemos que tenemos que seguir, sabemos que en medio de la pandemia o fuera de la pandemia debemos seguir igual adelante, seguir tal vez en esta nueva normalidad, como dice, pero debemos seguir adelante. La recompensa de una vida consagrada es la vida eterna. Para vos, para mí, que hemos creído en Cristo. Y para aquel que todavía no ha recibido a Cristo, también es la misma promesa. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Jesús vino para darnos vida y vida de abundancia. Por eso, si todavía no recibiste a Jesús en tu corazón, es el momento de hacerlo. Decirle, Señor, te recibo, te pido perdón, quiero saber de ti, quiero aprender de ti, quiero tener una nueva vida, quiero vivir diferente, quiero tener aquello que me haga feliz, aquello que alimente mi alma, que alimente mi ser, no solo con el alimento sólido, sino con el alimento espiritual que necesitamos para cada uno de nosotros. Todos pasamos por diferentes pruebas a diario, por eso que al levantarnos necesitamos conectarnos directamente con Dios. Por ahí las reuniones no están a primera hora, pero sí la conexión de Dios la podemos hacer en cualquier momento del día. Debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarlo en tanto está cercano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro ayudador, por ser nuestro amparo y fortaleza. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos conectados, Señor. Bendice a cada uno en forma particular, forma especial. Bendice, Señor, las familias, bendice, Señor, los padres, bendice las madres, los hijos, Señor. Bendice a los líderes, a los pastores, a tus siervos, Señor, que están para llevar el mensaje de salvación. Y guárdanos, Señor, de todo mal, guárdanos, Señor, de falsa doctrina, guárdanos, Señor, de apartarnos de tu palabra, de apartarnos de tu camino, Señor. Y alcanza a aquellos que aún no te conocen, Señor. Llena sus vidas, su corazón, Señor. Quita toda angustia, todo dolor, quita toda enfermedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque creemos que así sea, Señor. Y todo sea conforme a tu voluntad, Señor, como te pedimos siempre, que no sea la nuestra, que sea tu voluntad, Señor. Y por eso, Señor, confiamos en ti y aceptamos de esa manera, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, gracias por estar conectado y como dice la palabra de Dios, si hacemos caso del día, lo hagamos para el Señor. Por eso, feliz día a todos los padres y muchas gracias por los mensajes que me han escrito ahí. Muchas gracias. Gracias a Dios por tener mis hijas, por ser padre, tener la bendición de ser padre, de tener a mis dos hijas. Muchas gracias a todos, gracias hermanos. Dios les bendiga mucho, los quiero mucho y que siempre estemos conectados, pero con el Señor. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga.